El Templo Maldito, de la familia Alvarado, la secta oscura. En 1692, a la sombra de los Andes, en un pequeño pueblo de Nueva Granada, la familia Alvarado ocultaba un terrible secreto bajo una máscara de riqueza y piedad. Cánticos inquietantes que se elevaban por las noches desde la mansión, aldeados desaparecidos y víctimas enterradas en los cimientos del templo. La búsqueda desesperada de una hermana, la fe de un sacerdote y los rituales satánicos de una secta oscura. Esta historia no es solo el relato de cómo se intentó destruir el alma de una familia, sino también de un pueblo, y de cómo la luz luchó por resistir a la oscuridad. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentarte a la oscuridad? Antes de comenzar a contar la historia, si este tipo de historias te interesan, comparte tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que podamos abrir juntos la siguiente página de la historia oscura. Capítulo 1. Un comienzo en los Andes. Porque las obras de las tinieblas son ocultas, y es vergonzoso siquiera mencionarlas. Efesios 5:12. En una fría mañana de 1692, un pequeño pueblo despertaba en las laderas cubiertas de niebla de los Andes. El pueblo, enclavado en uno de los valles que se extienden al norte de Bogotá, era un lugar discreto, con sus casas de adobe y sus chozas con techos de paja, pero con una paz peculiar. Los pastores sacaban a sus animales a pastar temprano por la mañana. Las mujeres cantaban cánticos mientras molían maíz en los patios de piedra, y los niños corrían descalzos por la orilla del río. El ritmo de la aldea estaba marcado por el sonido de las campanas. La única iglesia era una capilla encalada adosada a la ladera de la montaña, y cada mañana su campana, que resonaba en el aire, era como el latido del pueblo. La vida de los aldeanos estaba tejida con la sencillez. Sin embargo, había una familia que ensombrecía ese orden, la familia Alvarado. Don Esteban Alvarado había llegado a Nueva Granada desde España hacía unos 20 años. Según se dice, partió con solo un pequeño capital, unas cuantas cartas de recomendación y una gran ambición. Sin embargo, en poco tiempo se convirtió en una figura influyente entre los supervisores de las minas de plata de la región. Dirigía hábilmente sus negocios y gracias a los contactos que había traído de España, había creado una red imperial que controlaba la plata, la sal e incluso la mano de obra esclava. Lo que lo distinguía de los comerciantes comunes era su aparente devoción religiosa. Hacía donaciones al obispado de Bogotá, destinaba dinero al mantenimiento de la capilla del pueblo y desfilaba en primera fila en las procesiones religiosas. Para muchos, don Esteban era un siervo de Dios elevado por su gracia. Pero entre los campesinos circulaban rumores diferentes. Los ruidos que se oían en la mansión a medianoche eran los más destacados. Mezclados con el rugido del viento, estos sonidos parecían a primera vista cantos religiosos, como coros polifónicos, pero quienes los escuchaban con más atención decían que la armonía se rompía y que las melodías eran extrañas. No parecían oraciones, sino maldiciones. Algunos aldeanos afirmaban ver luces rojas titilantes en las ventanas de la mansión. Una mujer contó que, al pasar por el camino de montaña a medianoche, había oído gritos entre los cánticos que provenían de la mansión. Otro había visto, al amanecer, tierra recién removida en el jardín trasero de la mansión. Sin embargo, este tipo de afirmaciones siempre eran recibidas con silencio. Los aldeanos sabían muy bien lo que les podría acarrear oponerse a la familia Alvarado. La mansión Alvarado estaba situada a las afueras del pueblo, en lo alto de una colina, rodeada de muros de piedra. Parecía casi una fortaleza a los ojos de los aldeanos. Estaba equipada con puertas de hierro, torres de vigilancia y pesadas puertas de madera.
Los aldeanos rara vez entraban en el patio de la mansión. Los que lo hacían eran generalmente artesanos llamados para trabajar o desafortunados que tenían deudas. Los niños del pueblo, al pasar por delante de la mansión, bajaban la cabeza y susurraban oraciones. Las madres les decían a sus hijos: «No mires allí, las sombras que hay dentro se te pegarán a los ojos». Y es que los que vivían en los alrededores de la mansión sentían una presión invisible que emanaba de la familia Alvarado. Cuando los miembros de la familia Alvarado bajaban a la plaza del pueblo, se hacía un silencio sepulcral. Don Esteban caminaba con paso pesado, siempre vestido con ropas oscuras confeccionadas con sedas españolas. Llevaba un gran crucifijo al cuello, pero sus ojos observaban a su alrededor con fría calculadora. A su lado, su esposa, doña Isabela Alvarado, llamaba la atención por su elegancia. En sus manos tenía un rosario de cuentas negras que casi nunca soltaba. Los creyentes la veían rezar durante horas con ese rosario y empezaron a considerarla una mujer santa. Para los aldeanos, la familia Alvarado era tanto una bendición como una maldición. Las donaciones de la familia mantenían en pie la capilla y el trabajo de los mineros les daba de comer. Pero al mismo tiempo, el pueblo vivía bajo su sombra, en un estado de constante inquietud. A principios de 1692, comenzaron a circular rumores sobre extraños sucesos en el pueblo. Un pastor dijo que a primera hora de la mañana había visto a 2 hombres salir de la mansión y enterrar un gran cofre en la ladera de la montaña. Días después, 3 cabras que pastaban en la misma zona fueron encontradas muertas con cortes en el cuerpo. Una joven contó que, al pasar cerca de la mansión de Alvarado, había oído cantos que provenían del interior. Estos cantos, que parecían un coro de iglesia, se interrumpieron de repente y se convirtieron en gritos y gemidos. La joven corrió de vuelta al pueblo y no salió de su casa durante días por miedo. El padre don Ignacio quiso dar un sermón en la capilla del pueblo sobre estos rumores, pero se lo pensó mejor. Todo el mundo sabía que la influencia de Esteban Alvarado llegaba hasta los gobernantes de Bogotá. Oponerse a él podría significar una sentencia de muerte, no solo en el pueblo, sino en todo el estado. Hacia finales de la primavera, comenzaron unos preparativos extraordinarios en el pueblo. Las noticias que llegaban de la mansión indicaban que la familia Alvarado iba a hacer un gran anuncio. Ese día, las puertas de la mansión se abrieron para los aldeanos. La gente se reunió con curiosidad, ya que era raro que don Esteban convocara una reunión así. Don Esteban salió al patio envuelto en una larga capa negra. A su lado estaba su esposa Isabela, y detrás de él, sus 2 hijos. Mientras sus ojos recorrían la multitud, una sonrisa forzada se dibujó en sus labios. Comenzó su discurso invocando a Dios y alabando la paciencia, la lealtad y la fe de los aldeanos. Luego, su voz se hizo más fuerte. Cuando llegué a estas tierras, mi Señor me encomendó una misión. Ahora ha llegado el momento de cumplirla. Aquí, en este valle, se levantará el templo más grandioso de Nueva Granada. Sus piedras tocarán el cielo y su altar estará ante la presencia de Dios. Este pueblo será un ejemplo de fe para todo el mundo. Los aldeanos se miraron entre sí con asombro. Algunos respondieron con alegría porque un nuevo templo significaba estar más cerca de Dios. Pero otros, especialmente los ancianos, sintieron una profunda inquietud, porque en los ojos de don Esteban no brillaba la humildad de un constructor de templos, sino algo muy diferente: ambición, hambre y una oscura pasión indescriptible. Capítulo 2. Los cimientos del templo. La tierra no olvida a los muertos. Las piedras guardan para siempre lo que se graba en ellas. Las primeras piedras comenzaron a descender a los hoyos excavados antes del amanecer. Los hombres de la familia Alvarado supervisaban constantemente a los trabajadores y vigilaban el arrastre de las pesadas rocas. El lugar donde se construiría el templo estaba en una ladera rocosa. El suelo era duro y las piedras eran grandes.
Sin embargo, a medida que los trabajadores avanzaban, comenzaron a aparecer formas inusuales en la tierra. Una mañana, entre los golpes de las palas, se vieron extraños dibujos sobre las piedras aplanadas. Las líneas se entrelazaban y en medio de las formas circulares se distinguían figuras indefinidas. Al verlo, uno de los ancianos del pueblo dijo en voz baja: «Son los signos de los muiscas». Cuando el joven obrero que estaba a su lado lo miró con cara de desconcierto, el anciano bajó la cabeza y no volvió a decir nada. A los pocos días, entre las piedras aparecieron huesos. Primero, un hueso delgado del brazo, luego, un cráneo. Los trabajadores retrocedieron asustados. Llamaron al sacerdote don Ignacio, quien tomó los huesos en sus manos y los examinó, quedando pálido como la cal. «Estos huesos son nuevos», dijo en voz baja. «No son muy antiguos». Pero en ese momento apareció don Esteban Alvarado. Tomó el cráneo en sus manos y lo levantó en alto. «Nuestros antepasados bendijeron esta tierra», dijo con orgullo. «Estos huesos son la señal de la construcción que dedicamos a Dios. Ninguno de ustedes debe tener miedo. Sigan excavando». Bajo su mirada severa, nadie se atrevió a protestar. Los trabajadores, aunque a regañadientes, volvieron a empuñar las palas. Era una de las chicas más calladas del pueblo. Era delgada y solía recogerse su largo cabello negro en una trenza que llevaba en la nuca. Era una chica muy guapa, de piel blanca y grandes ojos azules. Había en su mirada una profundidad que llegaba al alma, llena de tristeza y esperanza. Su rostro era sencillo pero llamativo. Las finas mejillas se le iluminaban cuando sonreía. Sin embargo, los aldeanos no solo la conocían por su belleza, sino también por su laboriosidad y paciencia. Había perdido a su padre cuando era niña y había trabajado en el campo con su madre, convirtiéndose en madre y hermana para su hermano Miguel. No le gustaba mucho hablar y medía sus palabras, pero cada vez que rezaba, su voz transmitía una dulzura que llenaba de paz los corazones de quienes la rodeaban. Quienes la conocían notaban la fuerza y la fe que había en Ana. Con su pequeño cuerpo, tenía un espíritu capaz de soportar grandes sufrimientos. En aquellos días, Ana estaba constantemente preocupada por su hermano Miguel. Miguel, con su juventud y su fuerza, había llamado la atención de los trabajadores y se había ganado el favor de don Esteban. Era el primero en excavar y el más rápido en transportar piedras. Cada noche, al llegar a casa, le decía a su madre palabras llenas de esperanza. «Ana, si trabajamos un poco más, tendremos nuestro propio campo. Nuestra madre ya no tendrá que depender de otros para conseguir maíz». Ana se sentía orgullosa de los sueños de su hermano, pero una inquietud que crecía en su interior la llevaba a rezar con más frecuencia. Llevaba una pequeña cruz al cuello y antes de dormir la apretaba entre las manos y rezaba. Una tarde, Miguel desapareció. El trabajo había terminado y los trabajadores habían regresado al pueblo, pero Miguel no había llegado a casa. Primero su madre preguntó a los vecinos. «Quizás se ha ido temprano al monte con sus amigos», le dijeron. Algunos murmuraban que lo habían llamado a la finca de don Esteban, pero nadie sabía nada con certeza. Ana pasó toda la noche buscando por la orilla del río y por los caminos del pueblo. A la mañana siguiente regresó agotada. Al día siguiente fue a la obra a buscar a su hermano. Uno de los hombres de don Esteban se encogió de hombros. «El joven Miguel dejó el trabajo ayer. Supongo que ha decidido seguir su propio camino». Las palabras del hombre eran frías, pero en su rostro se leía una tensión indefinida. Ana sintió un peso enorme en el pecho. Era imposible que Miguel se hubiera marchado sin avisar a su madre, pero no fue capaz de decirlo. Los demás trabajadores que estaban allí también parecían preocupados, pero ninguno se atrevía a hablar. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente por el pueblo. Algunos decían que Miguel había huido a la montaña, otros que lo habían llevado a la mansión por la noche. Algunos murmuraban que Miguel no era el único desaparecido. Se decía que en las últimas semanas, otros jóvenes trabajadores habían desaparecido sin dejar rastro, pero estos rumores siempre eran acallados.
Nadie en el pueblo se atrevía a mencionar en voz alta el nombre de la familia Alvarado en relación con estas desapariciones. Ana, por su parte, se sentía cada día más desesperada. No podía quitarse de la cabeza la sonrisa de su hermano y se despertaba por las noches para escuchar si lo oía. Sin él, la casa parecía vacía. Una noche, su madre se derrumbó en el suelo y lloraba mientras arrugaba un trozo de tela que tenía en las manos. Ana se sentó a su lado y le tomó las manos. «Miguel volverá», le dijo, pero su voz temblaba. Quería creerlo, pero sentía un miedo sofocante en el corazón. Los días pasaban y los cimientos del templo se elevaban cada vez más. A medida que el hoyo se hacía más profundo, se colocaban nuevas piedras, y con cada piedra crecía el miedo de los aldeanos. Los niños se asustaban al ver las caras de los trabajadores que regresaban a casa desde la obra. Los hombres se callaban, y las mujeres intentaban ocultar sus lágrimas mientras rezaban por las noches. Y seguía sin haber noticias de Miguel. Ana pronunciaba el nombre de su hermano en sus oraciones diarias, esperando una señal de Dios, pero del cielo solo descendían la niebla y el silencio. A medida que aumentaban los rumores en el pueblo, el corazón de Ana se encogía, pero ella oscilaba entre la esperanza y el miedo. Quizás estaba vivo, quizás volvería, pero quizás... Ese día se colocó la primera gran piedra de los cimientos del templo. La piedra, que los obreros enterraron con sus manos sudorosas, hizo aún más pesado el silencio que se cernía sobre el pueblo. Ana observaba desde lejos y sintió una angustia inexplicable. Nadie sabía dónde estaba Miguel, pero en ese momento Ana sintió que el destino de su hermano estaba sellado de alguna manera entre aquellas piedras. Capítulo 3. Consagración con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Carta a los Hebreos 9:22. El silencio que reinaba en el pueblo desde hacía días se convirtió finalmente en una gran ceremonia. Don Esteban Alvarado había anunciado que se colocaría la primera piedra del templo. Este tipo de ceremonias siempre eran sinónimo de esperanza y bendición para los aldeanos, ya que la colocación de la piedra en la tierra se consideraba el comienzo del camino hacia la casa de Dios. Pero esta vez, en el corazón de los aldeanos había tanto entusiasmo como miedo. La desaparición de Miguel seguía sin explicarse y los huesos encontrados en los cimientos aún no se habían olvidado. Aún así, nadie se atrevía a hablar en voz alta. Esa mañana, los habitantes del pueblo se reunieron alrededor de la obra. Hombres, mujeres, niños, todos esperaban con curiosidad y preocupación la colocación de la piedra. Los carros que salían de la mansión Alvarado traían grandes bloques de piedra envueltos en mantas blancas. Los trabajadores transportaban las piedras con sus hombros sudorosos hasta el hoyo. Todos los ojos estaban puestos en don Esteban, que bajaba con pasos pesados desde la cima. Esteban lucía imponente con su capa negra. Llevaba una gran cruz colgada al cuello y un libro con bordes dorados en la mano. A su lado estaba su esposa, doña Isabel, que daba vueltas a un rosario de cuentas negras y murmuraba oraciones en voz baja. Al verlos, los aldeanos tuvieron que reprimir las dudas que les asaltaban. Cuando comenzó la ceremonia, don Ignacio roció la piedra con el agua bendita que había traído de la capilla. Normalmente, la ceremonia terminaba aquí y se colocaba la piedra en su sitio. Pero esta vez don Esteban dio un paso al frente. Cuando desenvainó la daga que llevaba en la cintura, se oyó un murmullo entre la multitud. Apretó la punta de la daga contra su palma. El acero afilado cortó la piel y las gotas de sangre cayeron sobre la pesada piedra. El cuerpo de la piedra se tiñó de rojo. «Dios ama los sacrificios con sangre», dijo Esteban en voz alta. «Sellamos estas tierras con nuestra fe y nuestro sacrificio. Esta piedra no es solo el fundamento de la iglesia, sino también de la justicia divina». Los aldeanos se miraron con un profundo estremecimiento. Normalmente, el agua bendita era suficiente. Consagrar la piedra con sangre no formaba parte de las tradiciones cristianas. El padre don Ignacio quiso adelantarse, pero se contuvo ante la mirada severa de Esteban. Mordiéndose los labios retrocedió. Mientras se alejaba se dijo a sí mismo:
Este no es el camino de Dios. El silencio de la multitud se rompió poco después con un grito. Uno de los obreros que tiraba de las cuerdas para colocar la piedra en su sitio, perdió repentinamente el equilibrio. Como si la cuerda se hubiera cortado de golpe, la piedra cayó sobre él. Los que estaban a su alrededor gritaron y retrocedieron, pero el joven obrero no pudo escapar. La pesada piedra le aplastó las piernas y le destrozó el pecho. Se oyeron gritos de terror entre la multitud. Las mujeres cerraron los ojos y los niños lloraron. Don Esteban se acercó con paso pesado al cadáver. Levantó los ojos al cielo y dijo en voz alta: Dios ha aceptado la primera ofrenda de este templo. Este obrero ha sido la primera piedra en llegar al cielo. Pero mientras estas palabras resonaban entre los aldeanos, algunos vieron en sus ojos algo muy distinto a la fe: hambre, orgullo y una oscura satisfacción. La muerte del obrero se había disfrazado de accidente, pero todos sabían que no lo era. La caída de la piedra parecía demasiado planeada, demasiado perfecta. Ana se había quedado paralizada entre la multitud. Ya se sentía angustiada por la desaparición de Miguel, y ahora, ante sus ojos, un obrero había sido sacrificado en nombre de Dios. Ana llevó las manos al pequeño crucifijo que llevaba al cuello y lo apretó con fuerza. Intentó rezar, pero le temblaban los labios y las palabras se le atragantaban en la garganta. Esa noche reinaba el silencio en el pueblo. Todos hablaban del funeral, pero nadie lo hacía en voz alta. Los rumores circulaban por las casas. Las mujeres abrazaban a sus hijos y murmuraban oraciones. Uno de los ancianos del pueblo dijo en voz baja: Este templo no será la casa de Dios, sino de otro poder. Pero solo se lo dijo a su vecino, que asintió con la cabeza y guardó silencio. El padre don Ignacio no pudo contener las lágrimas mientras rezaba en su habitación. Le angustiaba permanecer en silencio ante la profanación del nombre de Dios con sangre, pero también sabía que no podía oponerse a la familia Alvarado, porque no solo estaban bajo la protección del pueblo, sino también de los gobernantes de Bogotá. A medida que avanzaba la noche, volvieron a oírse ruidos en la mansión de los Alvarado. Esta vez no eran solo cantos religiosos. Los sonidos metálicos, parecidos a campanas, se mezclaban con gemidos ahogados, como si una ceremonia invisible se extendiera por la noche. Las mujeres del pueblo cerraron las ventanas y los hombres se pusieron a rezar. Ana cerró los ojos y solo pensaba en Miguel. Dios mío, dijo en voz baja, muéstrame lo que le ha pasado. Te lo suplico, guíame hasta él. Al final de la noche, una luz rojiza apareció de repente en el cielo y se extendió sobre el pueblo desde las montañas. Algunos dijeron que era la sombra de la luna, otros que era un juego de estrellas. Pero a Ana se le encogió el corazón. Sintió que esa luz era una señal de la oscuridad que se cernía sobre el pueblo. Y en ese momento, sin saber si Miguel seguía con vida, un miedo indescriptible creció en su corazón. Capítulo 4. Los gritos de los desaparecidos. Y la injusticia cometida en la oscuridad acaba resonando en las paredes. Nota anónima de la época colonial, Archivo de Bogotá, siglo XVII. A medida que se levantaban los cimientos del templo, aumentaban las desapariciones en el pueblo. Primero se habló de la desaparición de Miguel, luego se supo que otro trabajador no había regresado a casa. En una semana desaparecieron 3 trabajadores. Sus familias se presentaron en la puerta de don Esteban y preguntaron: ¿dónde están nuestros hijos? Pero las pesadas puertas de la mansión permanecieron cerradas a sus gritos. Los hombres de la familia Alvarado bajaron a la plaza del pueblo y hablaron con ira: nadie difamará a don Esteban. Los desaparecidos eligieron su propio camino. Han huido a la montaña, quizá hayan ido a la ciudad. Al oír estas palabras, los aldeanos quedaron atrapados entre la ira y el miedo. Las mujeres lloraban, los hombres apretaban los puños, pero no podían articular palabra, porque la influencia de don Esteban se sentía no solo en el pueblo, sino incluso entre los gobernantes de Bogotá.
El padre don Ignacio estaba destrozado por dentro. En sus sermones hablaba de la justicia de Dios y decía, se rendirá cuenta de cada lágrima. Pero incluso su poder era limitado. No podía traspasar el muro de silencio que rodeaba la hacienda. Ana no había renunciado a seguir la pista de su hermano. Habían pasado semanas desde la desaparición de Miguel, pero seguía oyendo su voz en sueños. Cada noche, mientras rezaba, apretaba la cruz contra su pecho y suplicaba, «Dios mío, guíame». La inquietud que sentía la había vuelto cada vez más determinada. Una noche, los rumores en el pueblo aumentaron. Uno de los trabajadores había dicho que, a medianoche, había oído el ruido de cadenas arrastrándose tras las pesadas puertas de la mansión. Otra mujer dijo que había visto destellos de llamas en las ventanas de la mansión. Al oír esto, Ana decidió reprimir su miedo y ver la verdad con sus propios ojos. A altas horas de la noche, el pueblo estaba sumido en el silencio. La niebla había bajado de las montañas y lo cubría todo como un velo gris. Ana se acercó a la mansión agarrando con fuerza la cruz que llevaba al cuello. En la parte trasera, le llamó la atención una nueva sección que se unía a los cimientos del templo. Había unas escaleras de piedra que bajaban por una puerta estrecha. La puerta estaba entreabierta y del interior salía un fuerte olor a humedad. Ana respiró hondo y comenzó a bajar las escaleras. A cada paso, el eco de sus pisadas se mezclaba con los latidos de su corazón. Cuando entró en el sótano, sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Vio marcas grabadas en las paredes. Al acercarse, se dio cuenta de que no eran símbolos incas o muiscas, sino inscripciones grabadas apresuradamente por los obreros. Eran oraciones, súplicas, frases pidiendo ayuda a Dios. Señor, líbranos del mal. Dios mío, sálvanos de aquí. Mamá, perdóname. En algunos lugares solo había muescas, como números, líneas que marcaban los días. En otros, había marcas de uñas grabadas en las piedras. Era como si las personas hubieran arañado la pared con las manos y hubieran enterrado sus gritos en las piedras silenciosas. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Se le aflojaron las rodillas y tocó la pared con las manos. «Miguel, tienes que haber pasado por aquí», dijo en voz baja. Justo en ese momento, se oyó un gemido sordo en la oscuridad. Ana se estremeció y su corazón se aceleró. Siguiendo el sonido, se adentró en las profundidades del sótano. En la penumbra brillaban las pesadas cadenas. En una esquina vio un cuerpo encadenado a un poste de piedra. El hombre tenía las manos atadas a los brazos y el cuerpo demacrado. Tenía los ojos entrecerrados, pero sus labios murmuraban plegarias. Ana se le aflojaron las rodillas. Era uno de los trabajadores desaparecidos del pueblo. No era Miguel, pero era una víctima secuestrada como él. El hombre intentó levantar la cabeza y un sonido ronco salió de sus labios agrietados. «Huye, volverán». Cuando Ana se encontró cara a cara con esta víctima encadenada en la oscuridad del sótano, de repente se oyeron pasos pesados en el piso de arriba. Se cerró el cerrojo de la puerta y un silencio siniestro volvió a extenderse entre los muros de piedra de la mansión. Ana se quedó paralizada por las palabras del hombre encadenado. Los pasos que oía arriba le hacían temer que la puerta se abriera en cualquier momento. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, su atención se centró en el aire húmedo que se filtraba por un estrecho hueco entre las piedras. Avanzó arrastrándose unos pasos y descubrió la existencia de un túnel de mantenimiento olvidado hacía años detrás de las piedras. Este estrecho pasadizo, abierto por los obreros durante la construcción y luego cerrado, la llevó de nuevo al exterior. Cuando salió jadeando al camino del pueblo, tenía los labios secos y los ojos llenos de lágrimas. Quería gritar, llamar a los aldeanos, pero no pudo, porque en su mente aún resonaban las palabras de la víctima encadenada: «Huye, volverán». Pensó en lo que le pasaría a su familia, a su madre, al pueblo, si decía una sola palabra. Así que Ana se calló,
pero llevaba dentro un secreto que crecía cada día. Capítulo 5. Perlas corruptas. Y los falsos profetas harán señales milagrosas, incluso a los elegidos, para engañarlos. Mateo 24:24. En la mansión Alvarado, la señora de la casa, doña Isabela, siempre había sido una figura misteriosa entre los aldeanos. La esposa de don Esteban parecía, a simple vista, una mujer seria y devota. Cada vez que entraba en la iglesia se cubría la cabeza, cerraba los ojos mientras rezaba y giraba lentamente el rosario de perlas negras que sostenía en las manos. Este rosario era famoso en todo el pueblo. Normalmente, las cuentas de los rosarios eran de madera sencilla o de piedras brillantes, pero el de Isabel estaba hecho de perlas negras. Los aldeanos creían que era sagrado. Su oración curó a un niño enfermo, decían algunos. El dolor de una mujer desapareció al tocar su rosario, contaban otros. Todos hablaban con admiración y temor de las cuentas que Isabela sostenía en sus manos mientras rezaba, porque cuando la luz incidía sobre las perlas, éstas no solo brillaban en negro, sino que a veces aparecía un reflejo rojo intenso en su interior, y otras veces se veían formas que se movían en la superficie de las cuentas. La verdad que se escondía tras estos rumores era mucho más terrible de lo que los aldeanos podían imaginar, porque las oraciones de Isabela no eran una cura, sino una cadena. Dentro de cada cuenta había un alma sacrificada. La mujer había encerrado los gritos de las víctimas en las cuentas y había convertido su dolor en su propio poder. Los acontecimientos que los aldeanos consideraban milagros eran en realidad ecos de las súplicas de las almas. Una noche, Ana, agotada y desesperada, se quedó dormida y vio a su hermano en un sueño. Miguel estaba encadenado. De sus muñecas colgaban pesados aros y en su espalda brillaban marcas grabadas. Intentaba gritar, pero su voz no se oía. Ana intentó acercarse y extendió las manos, pero en el extremo de la cadena que colgaba del cuello de Miguel había una cuenta negra. Era igual que las cuentas del rosario de Isabela. Ana se despertó gritando. Estaba empapada en sudor y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Llevó las manos al pequeño crucifijo que llevaba alrededor del cuello y lo apretó con fuerza. «Dios mío», dijo temblando, «no dejes que me engañen. Me has mostrado a Miguel. Dame fuerzas para salvarlo». A medida que pasaban los días en el pueblo, el nombre de Isabela comenzó a asociarse con más milagros. La gente buscaba su contacto, algunas mujeres se acercaban a ella en secreto para pedirle que rezara por ellas. Pero cada vez que Ana veía el rosario, recordaba los ojos de su hermano en las cuentas. El brillo de las cuentas era igual al de la mirada encadenada de Miguel. Un día, en la plaza del pueblo, un niño pequeño temblaba con fiebre, e Isabela se acercó con pasos pesados. Cuando tocó la frente del niño con su rosario, este se calmó de repente y la fiebre pareció bajar. La multitud gritaba, «¡Es un milagro! ¡Es un milagro!», pero los ojos de Ana se fijaron en los del niño. En ese momento, el niño se había parecido por un instante a Miguel, encadenado, sufriendo. Esa noche, mientras Ana rezaba, oyó un leve murmullo fuera de la ventana. Al levantarse para mirar, vio a Isabela en la oscuridad. La mujer tenía un rosario en la mano. Una de las cuentas reflejaba un brillo rojo en la habitación de Ana, e Isabela movía los labios, diciendo algo en voz baja. Ana sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Isabela también conocía sus secretos. Capítulo 6. Noticias del Vaticano. Cuando se envía a un pastor entre lobos, o salva al rebaño, o se convierte en presa. Notas del Vaticano del siglo XVII, autor desconocido. A medida que aumentaban las desapariciones en los valles de Ad, crecía el miedo de los aldeanos. Los rumores se extendieron más allá de Bogotá, a lo largo de las rutas comerciales. Días después,
llegaron a oídos del Vaticano en Roma. Las cartas procedentes de Nueva Granada decían que la paz de los pueblos se había perdido a la sombra de una familia. Normalmente, Roma no prestaba atención a los rumores procedentes de las colonias, pero esta vez era diferente, porque en los informes se repetían las mismas frases. Los jóvenes están desapareciendo. Las oraciones se mezclan con la tortura. El nombre de Dios se utiliza para otros fines. El Vaticano envió a un joven sacerdote a investigar estas noticias extraordinarias, Lorenzo de Ávila. Apenas había cumplido 20 años. Había estudiado en Toledo, España, y era muy versado en teología, pero le faltaba experiencia. Su misión era clara: investigar lo que estaba sucediendo en Nueva Granada y, si era necesario, informar a Roma. Cuando Lorenzo partió, estaba lleno de emoción y miedo, porque lo que se decía en las cartas no parecía un simple conflicto eclesiástico. Tras un viaje de varios meses, Lorenzo llegó a Bogotá. Desde ahí, a caballo, atravesó los senderos brumosos de las montañas hasta llegar al pueblo. Llevaba vestidos sencillos de sacerdote, una pequeña cruz en la cintura, varios libros en la bolsa y los documentos sellados que había recibido del Vaticano. Cuando los aldeanos lo vieron, se acercaron con cautela al extranjero, pero al ver la cruz, lo saludaron con esperanza. Hacía mucho tiempo que no llegaba a su pueblo una autoridad religiosa independiente de la familia Alvarado. Lorenzo pasó sus primeros días en el pueblo hablando con la gente. Vio las lágrimas de las mujeres y la ira silenciosa de los hombres. Todos hacían la misma pregunta: ¿dónde están nuestros hijos desaparecidos? Pero nadie mencionaba directamente el nombre de la familia Alvarado. El miedo les impedía hablar. Lorenzo intuyó que en los ojos de cada uno de ellos se escondía una verdad reprimida. Fue en uno de esos días cuando se encontró con Ana. Ana vio a Lorenzo mientras llenaba agua en la fuente del pueblo. Inmediatamente se dio cuenta de su mirada diferente, de su extrañeza. Lorenzo la saludó y Ana respondió inclinando la cabeza. Cuando el cura quiso saber con unas pocas palabras lo que estaba pasando en el pueblo, los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. En silencio dijo: «Mi hermano Miguel ha desaparecido. Lo he buscado pero no lo he encontrado. Nadie me ayuda». Lorenzo la escuchó con atención. Se fijó en la pequeña cruz que Ana llevaba al cuello. Parecía desgastada por el uso frecuente. El sacerdote intuyó la verdad que se escondía tras las palabras de aquella inocente campesina. Con voz suave le dijo: «Cuéntame todo lo que sabes». Ana dudó al principio, pero luego decidió confiarle al joven sacerdote el miedo que la había estado consumiendo durante semanas. En voz baja le habló del sótano al que se accedía por las escaleras de piedra situadas detrás de la mansión, de las oraciones grabadas en las paredes y de la víctima encadenada. Lorenzo se quedó sin hálito. «Si es cierto», dijo, «esto no es solo el cautiverio de personas, sino también de la fe». Lorenzo sacudió la cabeza invocando el nombre de Dios. «Llévame allí», dijo. «No puedo escribir un informe sin ver la verdad, pero cueste lo que cueste, no dejaré que Dios se encargue de los sacrificados». Ana susurró con lágrimas en los ojos: «Te llevaré allí. Mi hermano aún puede estar vivo, en ese sótano. Quizá Miguel también esté allí». Esa noche, Ana y Lorenzo acordaron encontrarse en secreto. Pero no eran los únicos que tenían los ojos puestos en el pueblo. En la mansión de Alvarado, tras los altos muros de piedra, los sirvientes ya habían reunido las noticias que habían traído en silencio. Tras las pesadas puertas de la mansión, don Esteban, Isabela y sus hijos estaban sentados alrededor de una mesa. Un sirviente se inclinó y dijo: «Señor, ha llegado un sacerdote de Roma. Los aldeanos están hablando con él», dijo. El rostro de don Esteban se endureció. Golpeó la mesa con la mano. «La sombra del Vaticano no debería caer sobre estas tierras», dijo. Isabela giró su rosario de perlas negras y sus labios murmuraron una oración en voz baja, pero en sus ojos no había oración, sino ira y venganza. Esa noche, los aldeanos que oían los cantos que salían de la mansión notaron que la melodía había cambiado.
Las palabras ya no se dirigían a Dios, sino que estaban en una lengua extranjera. Y una de las frases que resonaba entre los muros de piedra de la mansión se oyó con claridad: el sacerdote Lorenzo será nuestra víctima. Capítulo 7. La Hermandad de la Cruz Negra. El pecado cometido en secreto acaba convirtiéndose en el grito más alto. Manuscrito colonial, Nueva Granada, 1691. Los rumores en el pueblo iban en aumento, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta, porque todos lo sabían. Tras los muros de piedra de la mansión Alvarado, no solo vivía la familia. A altas horas de la noche, llegaban a la aldea desconocidos, hombres que no eran del pueblo y que ocultaban sus rostros, y entraban y salían de la mansión. La gente los llamaba en voz baja la Hermandad de la Cruz Negra. Solo pronunciar su nombre provocaba miedo. Esta sociedad secreta, conocida como la Hermandad de la Cruz Negra, se había organizado en silencio en las aldeas remotas de Nueva Granada. Aunque se presentaban como una hermandad que quería volver a las raíces del cristianismo, en realidad mezclaban antiguos ritos paganos con rituales cristianos. En el centro de sus creencias había una sola idea: la salvación del alma solo se consigue con sangre. Para ellos, la sangre era tanto el expiatorio del pecado como el medio para conectar con las fuerzas oscuras. La familia Alvarado, gracias a su riqueza e influencia, se había convertido en la principal defensora de esta hermandad en la región. Una noche, se celebró una reunión secreta en los subterráneos de la mansión Alvarado. Las tenues antorchas proyectaban sombras siniestras sobre las paredes de piedra. Don Esteban, a la cabeza, rezaba con su rosario de perlas negras en la mano, mientras los miembros de la hermandad se reunían alrededor de un círculo sangriento dibujado en el suelo. 3 jóvenes encadenados y arrodillados yacían en el centro. Tenían los ojos vendados y la boca tapada. Entre ellos se encontraba Miguel, el hermano de Ana, pero nadie lo sabía. Los miembros de la secta comenzaron a murmurar en una lengua desconocida. Esas oraciones no procedían ni del Evangelio ni de los ritos de la iglesia. Eran palabras mucho más antiguas, oscuras e incomprensibles. Don Esteban avanzó con paso pesado. Levantó la mano. Los cánticos se interrumpieron de golpe. En el silencio solo se oían los gemidos ahogados de los jóvenes. La voz de Esteban resonó. Hoy, 3 almas abrirán las puertas del cielo. Su sangre santificará el templo que se alza en estas tierras. Los miembros de la secta gritaron al unísono: no habrá salvación sin sacrificio. A continuación, los 3 jóvenes fueron tumbados en el suelo, uno tras otro. Se dibujaron cruces negras sobre sus cabezas. Los cánticos divinos se elevaron de nuevo. Los gritos de cada uno se ahogaban con los sonidos de las oraciones. Las luces titilaban, las antorchas se balanceaban. Y cuando terminó el ritual, los 3 cuerpos fueron dejados en silencio sobre el suelo de piedra. Los miembros de la secta los arrastraron y los arrojaron al oscuro pozo del sótano. Han levantado sus altares, pero no son para mí. Han sacrificado y devorado su carne, pero el Señor no se ha placido en ellos. Ahora recordará sus iniquidades, castigará sus pecados y los devolverá a Egipto. Esa misma noche, Ana y Lorenzo se reunieron como habían acordado. La voz de Ana temblaba. Te lo mostraré. Hay algo allí. Mi hermano podría seguir vivo. Los 2 bajaron juntos por las escaleras de piedra que había en la parte trasera de la mansión. La puerta del sótano estaba entreabierta y el olor a humedad y hierro se extendía por el interior. Lorenzo levantó la pequeña cruz que llevaba en la mano y murmuró una oración, mientras Ana se aferraba con fuerza a la cruz que llevaba alrededor del cuello. Cuando llegaron abajo, sus ojos se acostumbraron a la oscuridad.
Las paredes aún tenían grabadas oraciones y marcas de uñas, pero esta vez no solo había escritos, también había cadáveres. 3 jóvenes recién liberados de sus cadenas yacían uno encima del otro. Ana distinguió un rostro en la penumbra. Se le cortó la respiración y se le doblaron las rodillas. Allí, tendido en el suelo de piedra, estaba Miguel, sin vida. Tenía los labios entreabiertos y la mirada perdida. Ana gritó y se derrumbó en el suelo. Mientras las lágrimas caían sobre el frío cuerpo de su hermano, gimió en voz baja: «Dios mío, ¿por qué?». Lorenzo cerró los ojos con desesperación. Intentó rezar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Por primera vez, sintió con todo su ser que no solo se enfrentaba a una familia, sino a una secta oscura. En ese momento, un murmullo sordo se elevó desde las paredes de piedra del zócalo. Los espíritus de los muertos parecían seguir encadenados. Mientras Ana abrazaba el cuerpo de su hermano, Lorenzo se dio cuenta de algo. Esta batalla ya no era solo por Miguel, sino por las almas de todo el pueblo. Capítulo 8. El ritual en la niebla. Lo que ellos sacrifican no es a Dios, sino a los demonios. Primera de Corintios 10:20. Ana lloraba abrazada al cuerpo sin vida de su hermano. Las lágrimas caían sobre el pálido rostro de Miguel, y las oraciones temblaban en sus labios. Lorenzo puso la mano sobre el hombro de la joven, pero no encontró palabras. En ese momento, un nuevo sonido se elevó desde las paredes de piedra del sótano. Esta vez no era el grito de un hombre, sino de una niña. Un sonido agudo, desgarrador, desesperado. Ana y Lorenzo se quedaron paralizados. Lorenzo susurró en voz baja: «Algo más está pasando arriba». Los ojos de Ana se agrandaron con miedo. «Se le están llevando». Ambos salieron en silencio del sótano y se dirigieron a la parte trasera de la mansión. La noche estaba cubierta por una espesa niebla que descendía de los Andes. En medio del jardín había un gran hoyo excavado y rodeado de antorchas. La familia Alvarado, con el rosario de perlas negras de Isabela brillando en sus manos, y don Esteban con los brazos levantados al cielo como en oración. Pero lo que pronunciaban no eran palabras sagradas, sino los incomprensibles y siniestros cánticos de la secta. Al borde del hoyo había una joven. Era una de las huérfanas del pueblo. Tenía la boca amordazada y los ojos desorbitados por el miedo. Los miembros de la secta la bajaron al hoyo. Ella se retorcía, intentando cavar con las manos, pero cuando comenzaron a arrojarle tierra a puñados, sus gritos se acallaron. Sus finos gemidos se mezclaron con el pesado murmullo de la tierra. La niebla que se cernía sobre el pueblo se hizo aún más densa, como para ahogar su respiración. Ana se tapó la boca con las manos y las lágrimas le corrían por las mejillas. «No puedo aguantar», gimió. Lorenzo dio un paso adelante, levantó la cruz que tenía en la mano y, a pesar de que le temblaba la voz, intentó hablar en voz alta. «¡Parad! Lo que estáis haciendo no es obra de Dios, sino del infierno». Las antorchas se volvieron hacia él. Los miembros de la secta gritaron con furia y varios hombres corrieron hacia Lorenzo. Uno lo empujó por la espalda y otro sacó su cuchillo. Lorenzo cayó al suelo y la cruz se le escapó de las manos. Justo cuando el cuchillo estaba a punto de clavarse en su pecho, Ana gritó y se abalanzó hacia adelante. Cogió la cruz que había caído al suelo y se la lanzó a la cara del agresor. El hombre retrocedió un paso. Ese breve instante salvó la vida de Lorenzo, pero las antorchas los habían delatado. La fría voz de Isabela se elevó entre la niebla. «¡Están aquí, los dos!». El corazón de Ana parecía salírsele del pecho. Intentó levantar a Lorenzo, pero estaban rodeados por los miembros de la secta. En la oscuridad de la niebla, la huida era casi imposible. En ese momento, se alzó el murmullo de los miembros de la secta. Ana y Lorenzo ya no podían esconderse. Entre la niebla, las luces de las antorchas y los gemidos, todos los ojos estaban puestos en ellos.
Tanto la familia Alvarado como la Hermandad de la Cruz Negra habían descubierto su presencia. Capítulo 9. Traición y trampa. Heriré al pastor, y se dispersará el rebaño. Zacarías 13:7. La noche brumosa se había convertido en un caos. Lorenzo y Ana se encontraban en medio del círculo, entre las llamas de las antorchas. Mientras los miembros de la secta se acercaban a ellos con gritos llenos de ira, el corazón de Ana latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. En ese momento, Ana agarró con fuerza el brazo de Lorenzo y le susurró entre lágrimas: «Huye, sal de aquí a cualquier precio. Nadie más que tú puede detener a la secta. Yo aguantaré». Lorenzo la miró a los ojos, indeciso por un instante, pero en la mirada de Ana había tanto miedo como una fe inquebrantable. Al final, el joven sacerdote, aunque no quería, retrocedió. Se lanzó a través de la cortina de niebla y corrió sin aliento en la oscuridad. Las lágrimas le caían por las mejillas. Se sentía abrumado por la fe y el valor que esta inocente joven había depositado en él. Ana fue agarrada de los brazos, la tiraron al suelo y la patearon. Los miembros de la secta la arrastraron por el pelo hasta las oscuras escaleras que conducían al sótano del templo. A la luz titilante de las antorchas, la encadenaron a las paredes de piedra y sintió el frío del hierro afilado en sus muñecas. El sótano olía a humedad. Ana forzó la vista para intentar distinguir algo a su alrededor. En las paredes había marcas de uñas y oraciones a medio escribir. En las esquinas se amontonaban huesos mezclados con trozos de tela podrida. Allí estaban las huellas de los aldeanos desaparecidos. Sus últimos suspiros se habían impregnado en las paredes. Ana sintió que las rodillas le temblaban, pero no soltó la pequeña cruz que llevaba alrededor del cuello. En ese momento, don Esteban entró con pasos pesados. Isabela estaba a su lado, girando su rosario de cuentas negras. La voz de Esteban llenó el sótano con un eco siniestro. «Padre Lorenzo, aquí está nuestra última víctima. El templo no estará completo hasta que su sangre sea derramada. Las puertas no se abrirán sin su alma como sello». Los miembros de la secta respondieron al unísono. La última víctima, el último sello. Ana tiró de sus cadenas entre lágrimas, pero fue en vano. Los ojos de Esteban se posaron sobre ella. Se inclinó con una fría sonrisa. «Tu destino está escrito, hija mía, pero lo importante es la sangre del sacerdote. Él volverá, y nosotros lo esperaremos». El grito de Ana resonó en las paredes cuando se cerró la pesada puerta del calabozo. Estaba sola, asustada. El dolor por su hermano aún estaba fresco. Lloraba en la oscuridad. Arriba, en las calles silenciosas del pueblo, Lorenzo caminaba con determinación. Volvería a cualquier precio, rescataría a Ana y detendría a la familia Alvarado. Pero la secta ya le había tendido una trampa. Lorenzo corrió por las estrechas calles del pueblo hasta llegar a la iglesia. Golpeó la puerta y el pequeño sacerdote don Ignacio abrió la puerta desconcertado. Lorenzo estaba pálido como la cera y sus ojos echaban fuego. «Se acabó el tiempo de callar, hermano», dijo Lorenzo sin aliento. «La sangre de los inocentes se derrama en el suelo. Si no nos unimos ahora, nuestro pueblo quedará entregado al diablo». Don Ignacio inclinó la cabeza temblando. Finalmente, a pesar del miedo que había ocultado durante años, murmuró: «¿Y los aldeanos? ¿No pueden decir nada por miedo?». Lorenzo dejó la cruz sobre la mesa, con voz firme: «Les daremos valor. Esta guerra no es solo mía. Todos los que llevan la luz de Dios deben estar a nuestro lado». Esa noche, el cura y Lorenzo reunieron en secreto a los hombres de confianza del pueblo. Mateo, que había perdido a sus hijos. Rafael, que buscaba a su hermano. Simón,
un anciano que había pasado toda su vida en el campo. Para luchar contra la oscuridad, solo tenían en sus manos picos, hachas y unas cuantas cruces. Pero en sus ojos brillaba por primera vez la esperanza. Capítulo 10. El corazón de la oscuridad. Abandonaron al Dios Salvador, lo olvidaron. Ofrecieron sacrificios a dioses que no eran dioses, sacrificaron a demonios que no conocían. Deuteronomio 32:17. En las profundidades del sótano se descubrió un lugar que los aldeanos nunca debían haber visto: el pozo. Los miembros de la secta levantaron las piedras y abrieron la tapa que cubría el suelo. Del interior emanaba un aire húmedo y pesado. A la luz de las antorchas se vieron las paredes del pozo. Estaban cubiertas de símbolos. Mezclados con cruces cristianas, antiguos símbolos muiscas y figuras dibujadas con sangre, parecían una espantosa combinación de dos creencias diferentes. Arrastrado sin poder liberarse de las cadenas que lo ataban, fue obligado a arrodillarse a la orilla del pozo. Cuando bajó la mirada, su corazón se hizo pedazos. En la oscuridad, un cuerpo encadenado se balanceaba. Miguel. El rostro sin vida de su hermano se perfiló en la luz brumosa, con los ojos cerrados. Las cadenas se le habían clavado en los huesos. Ana lanzó un grito ahogado. «Dios mío, ¿por qué le has hecho esto?». Pero no obtuvo respuesta. Solo se oían los murmullos sordos que provenían del pozo, los gemidos de las almas. Don Esteban abrió las manos y se volvió hacia la multitud. «Hoy se sellará con sangre. Hoy este templo quedará protegido para siempre. El alma de esta niña abrirá la última puerta». Isabela comenzó a girar su rosario de cuentas negras. Con cada cuenta que giraba, las antorchas temblaban y se oían crujidos en las paredes. Los miembros de la secta cantaban al unísono, y cada estrofa caía como una maldición sobre Ana. Ana tiró de sus cadenas, pero fue en vano. Con los ojos llenos de lágrimas, solo balbuceaba oraciones. «No a mí, Dios mío, ten piedad de mi hermano». En ese momento la puerta del sótano se abrió rápidamente. Lorenzo entró con la cruz sagrada en la mano, acompañado por el padre don Ignacio y varios hombres valientes del pueblo en los que confiaban. Todos temblaban de miedo, pero no retrocedían. La voz de Lorenzo resonó. «¡Basta! El templo de Dios no puede ser la casa del diablo. No derramaréis más sangre inocente». Levantó la botella de agua bendita que tenía en la mano. Roció el agua al aire y las gotas brillaron en las llamas de las antorchas. Algunos miembros de la secta retrocedieron como si hubieran chocado contra un velo invisible. Lorenzo extendió la cruz hacia adelante para ahogar los cánticos. Pero Esteban se echó a reír. ¿Un sacerdote y unos cuantos aldeanos? ¿Vosotros vais a deteneros? La puerta de la oscuridad ya se ha abierto». Ana encadenada gritó: «¡Lorenzo! ¡Mira el pozo!». Lorenzo apuntó con la cruz hacia el pozo. En ese momento las piedras se estremecieron. La tierra tembló y el polvo se levantó. Desde las profundidades del pozo se elevó un murmullo que se convirtió en un grito. Los símbolos de las paredes brillaron como si fueran rojos. Las antorchas se apagaron y la oscuridad envolvió a la habitación. El temblor de la tierra se intensificó. El murmullo que provenía de las profundidades del pozo se convirtió en un solo sonido. Era como si un ser encadenado durante siglos estuviera despertando. Ana gritó y Lorenzo apretó con más fuerza la cruz. La fuerza oscura se había despertado. Capítulo 11. La caída y la maldición. Porque surgirán profetas falsos y mesías falsos, y harán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Mateo 24:24. A medida que la tierra temblaba, las grietas en las paredes de la bodega se agrandaban, y las piedras se movían de su sitio. El murmullo que surgía del pozo
se había convertido en un sonido profundo y resonante. Más sangre, más almas. Los miembros de la secta no entraron en pánico. Al contrario, elevaron aún más sus cánticos. Era como si hubiera llegado el momento que esperaban. Don Esteban, con las manos levantadas al cielo, tenía la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. Señor de las tinieblas, ven a mí, toma mi cuerpo y mantén tu templo en pie para siempre. Lorenzo se adelantó, levantó la cruz que tenía en la mano y gritó: No, Esteban, no te entregas a Dios, sino al diablo. Esteban se acercó al borde del pozo riendo a carcajadas. Su cuerpo temblaba y sus venas se marcaban. Era como si su cuerpo se estuviera preparando para la presencia que había en el interior. Uno de los miembros de la secta atacó a Lorenzo, pero uno de los aldeanos, Mateo, un anciano que había perdido a su familia hacía años, se adelantó y derribó al hombre con un hachazo. El valor de los aldeanos aterrorizados se unió a la oración de Lorenzo. Mientras luchaba por liberarse de las cadenas principales, Isabela se acercó al borde del pozo. Levantó su rosario de cuentas negras. Cada cuenta brillaba y los gritos de las almas resonaban en la habitación. La voz de la mujer se volvió aguda. Las almas me pertenecen. Nunca se liberarán. Lorenzo reunió todas sus fuerzas y se abalanzó sobre ella. Clavó la daga que tenía en la mano en el corazón de Isabela. Las llamas de las antorchas se apagaron de repente. Isabela gritó de dolor, y las cuentas del rosario se rompieron una a una. De pronto, una profunda oscuridad se elevó como una llama y se llevó a la mujer consigo. Solo quedaron unas pocas cuentas negras temblando. Al ver esto, Esteban enloqueció. Abrió los brazos al borde del pozo y gritó: «Llévame, llévame en su lugar». Pero Lorenzo vio su oportunidad. Se abalanzó sobre Esteban y le clavó la daga sagrada en el pecho. El grito de Esteban se mezcló con el de la boca del pozo. Su cuerpo se estremeció y, con los ojos en blanco, se desplomó. En ese momento, el murmullo oscuro se detuvo por un instante. Lorenzo se arrodilló y levantó la cruz que tenía en la mano hacia el interior del pozo. Gritó una plegaria: «En nombre de Jesucristo, sello esta puerta. Que la oscuridad no te devore, que la luz te proteja». Y arrojó la cruz al interior del pozo. En ese instante, estalló una luz blanca. Las piedras del sótano se movieron y las paredes comenzaron a derrumbarse. Se liberó de las cadenas principales y los aldeanos comenzaron a huir gritando. Lorenzo roció el pozo con agua bendita por última vez. La fuerza oscura rugió con furia, pero la luz de la cruz se hundió en las profundidades. El estruendo subterráneo cesó. El derrumbe se produjo en cuestión de minutos. Los trozos del techo cayeron al suelo, el pozo se cerró y las paredes se derrumbaron. La madre, en el último momento, agarró la mano de Lorenzo. Los dos y varios aldeanos lograron escapar con vida del templo derrumbado. Cuando miraron atrás, vieron que la mansión Alvarado y el templo habían quedado sepultados bajo un enorme derrumbe. Ya no se oían las voces de la Hermandad de la Cruz Negra. Pero entre los escombros había algo que llamaba la atención. Una cuenta del rosario de perlas negras de Isabela seguía temblando. Esa cuenta, que brillaba entre las cenizas del sótano, seguía susurrando que algo aún no había terminado del todo. Capítulo 12. Los últimos testimonios. Cuando el templo quedó reducido a escombros, los aldeanos no se atrevieron a pasar cerca de los restos durante meses. Entre las piedras derrumbadas aún quedaba un olor fuerte, similar al de la quema. La gente decía que, por las noches, cuando miraban desde lejos, aún veían niebla sobre la tierra. Pero el gran miedo había terminado. Los niños volvieron a correr por el patio de la iglesia, las mujeres hornearon pan y los hombres regresaron a los campos. El silencio fue dando paso poco a poco a la vida. Ana intentó seguir viviendo en el pueblo.
Pero el dolor por su hermano se había apoderado de cada rincón de su casa. Su madre también se había convertido en una sombra silenciosa. Cada mañana se despertaba con la misma pregunta: ¿por qué me quedé yo y no él? Un día, Lorenzo se acercó a Ana y a su madre. Llevaba en la mano el informe que iba a llevar al Vaticano. En sus ojos se le veía cansado, pero con una determinación inquebrantable. Si se quedan aquí, su dolor nunca terminará, les dijo. Pero en Roma les puede esperar una nueva vida. ¿Vienen conmigo? Ana se quedó callada al principio. El pueblo, la tumba de su padre, el recuerdo de su hermano, todo estaba allí. Pero cuando miró a Lorenzo, vio en sus ojos no solo el amor de un sacerdote, sino también el de un hombre que quería devolverle la vida. Su madre también inclinó la cabeza y dijo: «Hija mía, Dios nos ha abierto un camino». Así Lorenzo, Ana y su madre emprendieron un largo viaje. Atravesaron montañas, llanuras y el océano hasta llegar a Roma. En el Vaticano, Lorenzo presentó su informe oficial. Un terremoto destruyó el pueblo y el edificio. Estas palabras eran demasiado débiles para reflejar la realidad, pero no había otra forma de describirlo. Nadie estaba preparado para escuchar algo tan terrible. Sin embargo, Lorenzo siguió escribiendo todos los detalles en su diario secreto: las palabras de Esteban, el rosario de Isabel, la oscuridad del pozo. Pasaron los meses. Ana se fue acostumbrando poco a poco a su nueva vida. Mientras caminaba por las calles de Roma, la gente se quedaba admirando su belleza, pero notaban la tristeza que se reflejaba en sus ojos. Esa tristeza nunca desapareció. Sin embargo, la seguridad que encontró junto a Lorenzo, unida al silencioso apoyo de su madre, hizo que el dolor fuera más llevadero. Finalmente, Lorenzo y Ana se casaron. La ceremonia fue modesta, pero todos los presentes sintieron que ese matrimonio no era solo la unión de dos personas, sino también la victoria de una lucha contra la oscuridad. Ana, con su vestido blanco, pensó por un momento en Miguel. Ojalá estuviera aquí, pero luego miró al cielo y susurró: «Ahora estás en paz». Ana y Lorenzo vivieron en Roma durante muchos años. Tuvieron hijos. Lorenzo siguió con sus funciones en la iglesia, pero el secreto más profundo de su vida siempre permaneció oculto en un rincón de su corazón. Ana formó una familia con su madre, pero cada noche, mientras rezaba, seguía oyendo la voz de su hermano. Ya no era un grito, sino más bien un eco, como un susurro que le decía: «Vive». Pasaron los siglos. Los nietos de los habitantes de aquel pueblo aún dicen que algunas noches se oyen ligeros cánticos cerca del cementerio. Algunos dicen que son oraciones de agradecimiento. Otros creen que son los gemidos de las almas aún sin sellar. Pero hay algo seguro: aquellas tierras aún guardan un secreto escrito con sangre. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la ven.